Un día más voy a darle un poco de una atmósfera melodramática. Un día más nos encontramos en el campo de batalla de Kurukshetra. No estamos en el año 2023, sino que vamos a hacer una reposición en el tiempo, ¿no? Nos vamos a trasladar 5 milenios atrás. Imaginaros, vamos a viajar en el tiempo. ¿No os parece fascinante viajar en el tiempo? Es extraordinario, ¿no? Y vamos a estar, pero no es un viaje virtual, es un viaje real, porque en el conocimiento espiritual se explica, por ejemplo, en el Bhagavatam y todos los demás textos espirituales, se explica que cuando nosotros interactuamos visualmente y comenzamos a leer el contenido del libro que estemos leyendo, bien sea Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, los Vedas, cualquier tipo, cualquier sección del conocimiento védico, ¿no? Entonces, se explica que en ese instante nosotros estamos interactuando personalmente con la dimensión espiritual trascendental. Inconcebible, por supuesto. Pero estamos hablando de un plano que es, como bien describe Srila Jiva Goswami, uno de los 6 Goswamis, era el sobrino de Rupa y Sanatana Goswami, era el hijo del hermano menor de Rupa y Sanatana Goswami, que se llamaba Anupama. Y entonces ahí explica Srila Jiva Goswami, creo que es en el Bhakti Sandarbha, que para comprender al absoluto tenemos que aceptar que él es Adokaya. Esa es la terminología sánscrita. Adokaya significa que trasciende el plano tridimensional en el que nosotros vivimos. Tenemos un cuerpo, unos sentidos, una mente, una inteligencia, un ego, que están configurados para poder interactuar con un plano tridimensional. Pero cuando nosotros hablamos de la divinidad, aquí los parámetros totalmente se invierten, ¿no? O se descodifica por completo el programa. Porque el Señor Supremo está más allá de esta jurisdicción tridimensional. Estoy hablando tridimensional referente a este planeta, porque en este universo hay infinidad de dimensiones. No simplemente, desde la primera dimensión hasta infinitas dimensiones. Y en esas dimensiones son diferentes niveles de evolución. Y en esos diferentes niveles de evolución hay entidades como nosotros, evolutivas, o almas condicionadas como nosotros, pues que residen en esos planos en función de su nivel de evolución espiritual, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo vamos a entrar a contactar personalmente con el Señor Supremo. ¿Podemos comprender esto? No, realmente no. No es imposible para nosotros. O como escribe este poeta Vaishnava, ¿no? Chandidas, en uno de sus poemas, está hablando de Krishna y dice, si nosotros podemos comprender o aceptar que un elefante puede balancearse, ¿no?, en el hilo de una araña, entonces podremos aproximarnos mínimamente a la comprensión de la verdad absoluta. Podemos comprender realmente que un elefante se puede balancear en el hilo de una telaraña. Racionalmente sabemos que es ilógico eso, no tiene sentido, ¿no? Pero es así. Como estamos hablando, cuando nosotros interactuamos con el absoluto, es que, ¿qué nos queda? ¿cuál es la actitud que nos recomienda el sastra, en las escrituras, o conocimiento espiritual, ¿no? Dice, uno tiene que desarrollar una actitud de sumisión. Sumisión significa que no vamos a generar ningún tipo de... hoy en día, por ejemplo, en el ámbito moderno, lo que se considera como muy inteligente es desafiar
aquellas tesis o hipótesis que no podemos comprender, ¿no? O que posiblemente un colectivo muy reducido pueden comprender, pero el resto del colectivo social no puede comprender, ¿no? Sin embargo, los parámetros se invierten en cuanto al proceso de comprensión de la dimensión espiritual. Entonces, uno de los requisitos que se recomienda es ser sumiso. Sumiso no significa... no debemos de despojar el concepto de sumisión con vulnerabilidad, con fragilidad, con inferioridad. No, al contrario, una sumisión es una actitud de apertura positiva, constrictiva a recibir una información que desconocemos. Por ejemplo, si nosotros estamos en la universidad o en un colegio, tenemos que aceptar que lo que el profesor nos va a transmitir es algo positivo y beneficioso y que nosotros desconocemos. Si nosotros desafiamos desde un principio al profesor, muy difícilmente vamos a ser receptivos a esa información que él desea transmitirnos. Análogamente, si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, nosotros tenemos que tener una actitud de receptiva. Receptiva podemos decir que puede ser un sinónimo de sumiso. Sumiso significa receptivo. Abierto por completo a recibir una información desconocida, pero que va a ser extremadamente beneficiosa, no simplemente en ámbitos a nivel intelectual, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico, físico y qué decir ya a nivel espiritual, ¿no? Y no simplemente que nos va a beneficiar en esta existencia, sino que como sabemos que esa información procede del plano divino o del plano de la inmortalidad, entonces ese conocimiento, esa información es perenne. Eso es la característica que diferencia a la información material de la información espiritual. Espiritual, comentamos, que es aquello que es eterno e inagotable, mientras que la materia es aquella manifestación que tiene una secuencia de inicio, de desarrollo y finalmente desintegración. Por consiguiente, es de una relevancia inferior y como no perdura en el tiempo, pues no es representativo ni tampoco beneficioso para la faceta espiritual y eterna que es que es lo que en esencia somos, ¿no? Somos entidades espirituales inmortales, tal como Krishna nos está intentando de convencer en este capítulo 2. Entonces, bueno, vamos a viajar en estos momentos, vamos a posicionarnos de nuevo en esa columna maravillosa, ¿no? Como unos observadores objetivos imparciales, pero sí receptivos y ávidos de recibir conocimiento de quién. ¿Quién es el profesor? Tenemos al profesor más inconcebible, más poderoso, más inteligente, más seductor, más hermoso, más poderoso que existe o que nosotros podemos concebir y que existe en este universo. En este universo hay diferentes tipos de entidades vivientes y en función de su nivel evolutivo, pues desarrollan capacidades intelectuales, físicas, de belleza, de poder, distintas, ¿no? Pero nosotros afortunadamente pues vamos a escuchar con mucha atención a la suprema personalidad de Dios. Claro, es muy fácil, muy sencillo decir la suprema personalidad de Dios. Y bueno, lo más importante de todo esto es que cuando nosotros hablamos de Dios, en realidad no sabemos, o sea, desconocemos realmente en profundidad lo que significa ese concepto, Dios. Sí, es algo que utilizamos, ¿no? En el ámbito espiritual, la divinidad, el Señor Supremo, pero en el fondo realmente no comprendemos lo que es ese concepto, qué
explica a quién se está refiriendo, ¿no? La parte interna, la parte filosófica hasta cierto punto la podemos comprender, pero integrar eso, vivenciar eso, ya no depende de nosotros, porque como Él, como esa entidad suprema, reside en una dimensión que está más allá, como se dice en los Upanishads, ¿no? Yato vacho nivartantea prapya manasasaha. Dice que ese plano enigmático de la trascendencia está más allá del control o la percepción del verbo, de la mente, del intelecto, del raciocinio. Imaginaros. Entonces tenemos que aceptarlo, ¿no? De alguna forma, porque no tenemos otras herramientas y así lo ha dispuesto el Señor Supremo. Y esa aceptación es buena para nosotros. O sea, nosotros no somos unos fanáticos religiosos ni dogmáticos, sino que fundamentamos nuestro conocimiento, nuestra aceptación en fundamentos reales, teológicos y filosóficos. ¿Por qué? Porque grandes maestros o grandes sabios del pasado nos han transmitido esta información. Ellos no simplemente lo han transmitido, lo han vivenciado. Sabiduría significa conocimiento vivenciado. Ellos tienen una vivencia personal, profunda, interna, de lo que es esa dimensión que está más allá de los sentidos, de la mente, del intelecto humano. Y no simplemente eso, sino que tienen una conexión personal y directa con ese plano. Entonces, ellos son la autoridad. Así como hoy en día la autoridad en el ámbito, digamos, académico son los científicos, los supuestos científicos, pues en el ámbito espiritual tenemos nuestros científicos, porque cuando estamos hablando de Dios no es un dogma, no es una hipótesis ni tesis religiosa, sino que estamos hablando de una ciencia cuyos parámetros son diametralmente opuestos a la ciencia materialista que gobierna ahora mismo la sociedad, ¿no? Entonces, para comprender esa ciencia, Advaya Gyana Paratattva, en sánscrito, la terminología sánscrita, tenemos que estudiar, tenemos que conocer esos parámetros científicos que los expliqué, que los expliqué en alguna clase que hemos dado previamente. Entonces, bueno, estamos ahora mismo en el campo de batalla, estamos todos muy alerta, vamos a prestar mucha atención porque va a hablar esta entidad suprema que tal como la describen los Vedas, ¿no? Pues es un ser maravilloso porque lo más importante de todo esto es que él mismo se está definiendo, se está describiendo en el Gita. El Gita, digamos que es una autobiografía de Dios. Aquí en el mundo material hay grandes personalidades sobre las cuales escritores o historiadores o cronistas han escrito biografías. Pero el Bhagavad Gita es una autobiografía donde el Señor Supremo, la divinidad, se describe a sí mismo. Y esto tenemos que considerar que esto no es algo así como usual. Ese ser enigmático, desconocido, se manifiesta a nosotros. Eso es un síntoma de amor, de afecto, de compasión y benevolencia que siente por sus hijos, por todos aquellos como nosotros que estamos atrapados en esta prisión cósmica. Entonces tenemos que realmente valorar y gradualmente vamos a ir comprendiendo quién es Krishna, porque a veces, bueno, en términos generales, ¿no? Dependiendo del nivel de evolución, de la comprensión, del conocimiento que uno tenga, pues tenemos un concepto cada uno muy personal y una relación muy personal cada uno de nosotros con el Señor Supremo, ¿no? Pero en términos generales, digamos que como nosotros no estamos muy evolucionados y tenemos una conexión
muy óptima con el Señor Supremo, pues siempre hay ciertos recelos, ¿verdad? Recelos de que, uy, el Señor, si yo me abro al Señor, si yo confío al Señor, Él me está diciendo en el capítulo 18:55, creo que es, no, 18, 64, 66, que yo, que debo de confiar en Él por completo, que no debo de sentir temor porque Él me va a proteger. Pero bueno, ¿será esto real? Sí, es que lo dice, pero es que yo personalmente no le conozco, ¿no? O sea, ¿cómo voy a fiar yo de alguien que no conozco, ¿no? Pero entonces, ante esta disyuntiva psicológica y emocional, porque esto es una aceptación psicológica y emocional de Dios, no es filosófica. La confianza no es un proceso intelectual, ni teológico, ni filosófico, sino emocional. Confiar en alguien, sentir una atracción, un afecto hacia alguien, eso procede del sentimiento, de la parte más sensible y a través de la cual las almas, o sea, las entidades espirituales que somos nosotros, interactuamos y nos comunicamos mutuamente, ¿verdad? Entonces, claro, Krishna nos está diciendo, pues hombre, no desconfíes, ¿no? ¿Por qué desconfías? Pero aún así el recelo persiste y es normal. Es muy normal. O sea, esto no es ninguna tragedia, no es un drama. Es normal porque si nosotros aceptamos que conforme a la información de los textos espirituales védicos, del conocimiento védico, nos dice que llevamos deambulando, de peregrinaje por la existencia material durante muchísimos eones. No se puede computar eso. Entonces, esos eones que llevamos peregrinando por este universo, pues ha contribuido a anestesiar, a cauterizar nuestra sensibilidad espiritual. La ha dormido por completo. Y nuestro intelecto espiritual y nuestra sensibilidad emocional y psicológica también ha sido espiritual, también ha sido opacada. Entonces, obviamente, teniendo en cuenta estos factores, pues tenemos que asumir que sí existen recelos, existe esa desconfianza, no hay una plena certidumbre ni confianza en que, bueno, sí, todo eso está muy bien, ¿no? Lo que me dice Krishna, pero ¿qué voy a hacer? Entonces tenemos que remitirnos, hay otra herramienta muy importante, y es que tenemos que remitirnos a los grandes maestros espirituales que nos han legado este conocimiento. Y estos grandes maestros espirituales no son almas condicionadas como nosotros. Ellos proceden de ese plano trascendente, de ese plano del infinito. Entonces, estas entidades espirituales, ellos han tenido la gran benevolencia, la gran compasión, la gran misericordia, ¿no? Y especialmente el amor de descender aquí para traernos como emisarios espirituales, traernos un mensaje de parte de esa voz del Señor Supremo, ¿no? Son los portavoces del infinito. Y ellos son los únicos que nunca jamás nos van a traicionar. ¿Por qué? Porque son nuestros mejores benefactores. Ellos proceden de ese plano. Ellos son los hijos de ese plano maravilloso, ¿no? Como se explica en la Brahma Samhita, ¿no? Chintamani Prakarasadma Sukha, Alpabrika, Lakarite, Susuravira, Vipalayantan, Lakshmi Sahasra, Satasambrama, Savyamana, Govindan, Adipurushantanaham. Me describe aquí en este verso, señor Brahma, ¿no? Un atismo de lo que es ese plano espiritual y especialmente esa dimensión que se conoce como Goloka Vrindavan, ¿no? Donde la manifestación más sublime, más
o como lo describe Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur, ¿no? La hermosa realidad. Porque esa es digamos que la característica más relevante y el atributo más relevante y más importante de Dios. Es su fascinante, su obnubilante belleza. Nosotros tenemos como un atisbo, un vislumbre de todas esas descripciones que hay, por ejemplo, en el segundo canto, que hay en el Adilila del Chaitanya Charitamrita. Ahí se describe un poquito lo que es el mundo espiritual y también quién es la divinidad, ¿no? Y especialmente, bueno, en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, ahí se nos describe un poco los rasgos o la morfología de Krishna. Y podemos hasta cierto punto, digamos que codificar esa expresión estética del Señor Supremo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la hermosa realidad. Alguien que es hermoso, alguien que es extremadamente benevolente, alguien que realmente nos ama, siempre nos ha amado, nunca ha dejado de amarnos. Krishna lo dice en el Gita, ¿no? Una persona que realmente ama a alguien jamás la abandona y siempre está con ella, no unas horas al día. Por ejemplo, aquí podemos encontrar personas que nos pueden amar, nuestros padres, hermanos, otro tipo de familiares, incluso amistades, pero no nos pueden amar 24 horas al día, porque o bien están descansando, o están de viaje, o están trabajando, o tienen sus propias problemáticas y no pueden centrarse por completo en nosotros. Pero hay alguien que desde tiempo inmemorial nos ha estado acompañando. Isvara Sarvabhutanam Hridesh Ayunadistati, Krishna dice en la Gita. Yo desde tiempo inmemorial os he estado acompañando a cada uno de vosotros. Y hay infinidad de partículas conscientes de vida, no simplemente en este universo, en toda la creación. Y comentamos que cuando estamos hablando de la existencia material, estamos hablando de un conglomerado de infinidad de universos. ¿Podemos comprender esto? Imposible. Es inconcebible, es incomprensible, pero lo tenemos que aceptar. Es como si un profesor de matemáticas nos está enseñando unos algoritmos o ecuaciones o derivadas y tenemos que aceptar lo que nos está transmitiendo, porque de lo contrario no vamos a poder desarrollarnos en la disciplina matemática. Entonces sí hay una entidad maravillosa, fascinante, que desde que entramos en contacto con este plano de olvido, la existencia material significa un plano de olvido profundo, ¿no? De hibernación espiritual profunda, que nos ha estado acompañando. ¿Y cómo nos ha estado acompañando? Pues ahí lo explica, ¿no? Dice Paramatma, la superalma, ¿no? O Antaryami, ¿no? O Visvatma, son diferentes terminologías que se aplican a esta manifestación plenaria del Señor Supremo, ¿no? Que está acompañando a cada entidad espiritual, a cada alma condicionada, independientemente de la morfología que tenga, bien sea de ave, de mamífero, de reptil, de insecto, ¿no? De anfibio, plantas. Entonces, si nosotros podemos mínimamente reflexionar sobre esto, que este ser constantemente nos está acompañando 24 horas al día, y su única función, su única y exclusiva función es acompañarnos y estar alerta y orientarnos, incluso inspirarnos, ¿no? Instarnos, por ejemplo, aquí a través del Bhagavad Gita. Krishna nos está intentando inspirar para que le prestemos un mínimo de atención, para captar nuestra confianza y que ese recelo que todos tenemos en mayor o menor grado
gradualmente y paulatinamente se vaya diluyendo. Entonces, ¿qué entidad suprema vamos a encontrar que 24 horas al día no duerme, no come, no descansa, no trabaja? Que su única función es estar siempre, siempre, constantemente con nosotros. Pues esto es una realidad. Ahí está. Y todo esto está descrito por todos estos grandes sabios, estos grandes avataras o manifestaciones divinas, ¿no? O servidores eternos, incondicionales del Señor Supremo, que han descendido en este plano bajo la orden o la sugerencia del Señor Supremo, que les dice, mira, baja, tú vete a este universo, y en este universo vete a este planeta, y intenta despertarles, intenta ayudarles, a ver si te prestan atención, yo voy a estar contigo, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, si alguno de vosotros ha leído la Biblia, pues constantemente el Señor dice, por ejemplo, a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a todos estos grandes, a Daniel, a todos ellos, ¿no? Los grandes profetas, ¿no? Por ejemplo, en Jueces, cuando le decía al asistente, al que fue asistente de Moisés, Josué, dice, no tengas miedo, tú simplemente esfuérzate y sé valiente, dice que yo estoy contigo. Entonces, esto es algo que es una expresión que es recurrente en la Biblia, ¿no? Con todos estos grandes hombres de Dios, ¿no? O emisarios del Señor, ¿no? Le decían, no, yo estoy contigo. Es decir, cuando el Señor Supremo Cristo en la Biblia, en su manifestación de Jehová, les decía, yo estoy contigo, les está diciendo, tú tienes mi apoyo total y absoluto. Yo no te voy a abandonar ni a desamparar, como le decía a Josué antes de pasar el Jordán, ¿no? Para, para, para instalarse en la tierra de Canaán, que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a esos grandes profetas, patriarcas, ¿verdad? Entonces Krishna en el Gita nos está diciendo, no temas. Mahasuchaha, dice en el capítulo 18, verso 66, no temas. Yo estoy contigo. Tú simplemente tienes que ser obediente. Me has desobedecido, llevas desde tiempo inmemorial vagando por este laberinto letal y lo único que has conseguido hasta ahora, ¿qué ha sido? Frustración, aflicción, dolor, nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Esos han sido los resultados de todos tus proyectos, es decir, fracaso total y absoluto. Todos nosotros hemos emprendido infinidad de empresas, de proyectos maravillosos y han finalizado en siniestro total. ¿Qué os parece? Entonces, aquí estamos, señores, señoras, ladies and gentlemen, en el campo de batalla. La aurora está amaneciendo. Está Krishna ahí. Intentar visualizar esa cuadra por unos instantes. Y Arjuna, deprimido, afligido, sentado, con su cabeza apoyada en sus manos, totalmente desconcertado, y Krishna sonriendo, brillando con ese matiz azul como el de una nube de verano que va a descargar todas esas toneladas de agua, ¿no? Para fertilizar la tierra y que la cosecha se pueda recoger, ¿no? Para alimentar a todas las entidades vivientes, ¿no? Entonces, ahí está Krishna, ¿no? Y ahora vamos a prestar atención. Tenemos que prestar atención porque parece que en estos momentos, no sé si podéis experimentar, hay un poco de brisa, ¿no? Hay brisa, hay un poco de brisa, pero no importa, vamos a prestar atención porque cuando Krishna habla, no es que está muy lejos. Bueno, desde donde nosotros estamos sí, está un poco lejos. Porque nosotros estamos en una colina y ellos están abajo, en la llanura. No sé cuántos kilómetros habrá, pero igual un par de kilómetros mínimo. Nos pusimos a un par de kilómetros para que esos instrumentos de guerra no nos puedan lesionar, ¿de acuerdo? Y estamos ahí tranquilos y protegidos. Entonces, bueno, agudizar un poco el oído, que en este caso significa la inteligencia,
Y prestemos atención a lo que Krishna nos está diciendo. Porque Krishna realmente no está hablando a Arjuna. Krishna nunca le habló a Arjuna. Utilizó a Arjuna simplemente como un mecanismo de hablar con nosotros. No sé si, por ejemplo, habéis tenido la experiencia de que cuando hay alguien que no conocéis, pero nos gustaría hacerle llegar un mensaje, entonces le hablamos a una segunda persona, ¿no? Pero realmente el objetivo de nuestro mensaje es para él. Pero nosotros vamos a utilizar otro interlocutor que conocemos y vamos a elevar un poco el tono de voz y nuestra expresión corporal va a denotar que realmente nos estamos dirigiendo a él. Queremos captar su atención, ¿no? Muy sutilmente, ¿no? Entonces Krishna está intentando captar nuestra atención dirigiéndose a Arjuna. Y entonces vamos a ver lo que nos dice Krishna. Dice, Vedavina sinam nityam jayanam abhijam katansa purusha paratha kam katayati hantikam. Entonces aquí Krishna le dice, oh Partha, Parthasarati. Parthasarati significa aquel que era el auriga, ¿no? El auriga del Señor Supremo. Dice, una persona que sabe que el alma es indestructible, eterna, inaciente e inmutable, ¿cómo puede matar a alguien o hacer quien la mate? Dehi es muy importante porque uno es deja significa el vehículo, pero dehi en sánscrito significa el conductor. ¿De acuerdo? Entonces dice, así como una persona se pone ropa nueva, es que Krishna es impresionante. Utiliza unas analogías que, vamos, cualquiera las puede comprender. O sea, no es algo complejísimo, sino es muy sencillo, ¿no? Y es muy cotidiano, muy fácil, ¿no? De comprensión. Dice, así como una persona se pone ropa nueva y desecha la vieja, así mismo el alma o el conductor del deji, o sea, del deja, del cuerpo, dice, acepta nuevos cuerpos materiales, desechando los viejos inservibles. Qué símil más extraordinario. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos en nuestras casas un armario donde tenemos ahí diferentes tipos de vestimentas, ¿no? De indumentarias, ¿no? De trajes. Entonces llega un punto en nuestra vida que debido al uso recurrente de algún tipo de prendas, pues claro, se van deteriorando, pasan de moda. ¿Y qué hacemos? Pues nada, pues nos quitamos, decidimos, no, esta americana, estos pantalones y esta camisa, esta corbata, ¿cuántos años llevo ya utilizándola? No, son muchos, no, la voy a cambiar. Hoy ya no me voy a poner este traje. Me voy a poner un nuevo traje que compré hace una semana en el Corte Inglés en las rebajas. Y entonces, pues, ay, sí, y encima hoy me han invitado a una clase de guita, entonces me voy a poner ese traje. Entonces nos ponemos el traje o ese vestido, por ejemplo, las mujeres. Pero, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos ponemos en ese nuevo traje, ¿nos sentimos mal? ¿Se produce temor o pánico? ¿Nos deprimimos? ¿Sentimos ansiedad o angustia? ¿No? Simplemente nos quitamos, o sea, el traje nos habíamos puesto, pero que nos miramos al espejo, uy, no, esto está, no, ya no me veo, no está un poco desgastado, ya, mira, aquí tiene ya como un roto, ¿verdad? No, entonces, ¿qué hacemos? Lo cambiamos, nos ponemos el nuevo, nos sentimos bien, ¿verdad? No sentimos pánico, ni temor, ni huimos, ni nos afligimos, ¿verdad? Entonces Krishna te está diciendo, esto mismo, o sea, esto mismo que haces tú a veces,
con algún tipo de indumentaria que tú tienes, pues esto mismo, esta misma dinámica, hay que aplicarla al ser. Es decir, hasta cierto punto tiene cierta similitud. Lo que pasa, claro, si profundizamos y hemos visto, por ejemplo, la agonía de una persona que está a punto de bajarse de su vehículo, del vehículo que hasta ahora utilizó, pues obviamente algunas personas, pues ese trance de abandonar el cuerpo de agonía, dependiendo del nivel psicológico emocional de la persona y de cómo esta persona haya desarrollado su vida, puede ser más o menos traumático. Hay personas que abandonan el cuerpo en un estado de paz. ¿Mm? Y otras con mucha fricción, con mucha angustia, mucho dolor. Yo he sido testigo de eso, ¿no? Entonces, el único inconveniente aquí es que en función de nuestra conciencia que hayamos desarrollado en nuestra vida y de la conexión que nosotros tengamos con ese plano divino, nos va a afectar en mayor o menor medida ese cambio de un automóvil a otro, de un cuerpo a otro. Pero que no es ningún drama. Una persona que ya tiene una conexión con el Señor Supremo, ¿qué sucede? Que incluso ese abandono del cuerpo es prácticamente imperceptible para esa entidad que está ocupando ese cuerpo. Porque como durante toda su vida su cuerpo emocional, su cuerpo psicológico ha estado siempre en conexión con el Señor Supremo y con esa dimensión superior, pues entonces digamos que aunque está dentro del automóvil, él gradualmente se fue desvinculando de toda esa identificación con el automóvil. Entonces, cuando llegue ese momento final de bajarse del automóvil, por decirlo de alguna forma, pues no representa ningún tipo de trauma ni de drama psicológico ni emocional. Entonces, tenemos que ver que aunque nosotros hemos experimentado diferentes cambios de cuerpo, incluso en esta existencia, cada uno de nosotros hemos experimentado ya diferentes cambios de cuerpo. Si no, vayamos a nuestro álbum de fotografías, de nuestro historial fotográfico, y comencemos desde de la infancia. Por ejemplo, yo tengo una fotografía que me hicieron mis padres en blanco y negro cuando tenía 8 meses, y a veces la observo de una forma objetiva, imparcial, y sí, hasta cierto punto digo, bueno, es que no tengo ninguna similitud con la morfología física o la expresión física que tengo ahora con esa de cuando tenía yo 8 meses. Y me miro y digo, bueno, sí, está bien, pero es que no me reconozco yo, o sea, reconozco hasta cierto punto de que, bueno, pues mis padres me sacaron esta foto y me dijeron que sí, que yo era ese cuando tenía 8 meses. Pero en realidad yo no, o sea, ahora yo no tengo nada que ver con eso. Ni cuando tenía 5 años, ni cuando tenía 12, ni cuando tenía 16, ni cuando tenía 20, 25, ni 35, ni 40, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros hacemos esa breve reflexión y observación, vamos a ver que yo siempre he estado ahí, en ese cuando tenía 8 meses, 5, 10, 15, 20, 30, siempre he estado ahí como observador. Lo que sucede es que esa expresión se ha ido modificando. Eso es extraordinario. Yo me reconozco, me siento, yo siempre he sido el mismo. ¿Qué sucede? Un observador. Pero todas esas secuencias de desarrollo físico o anatómico se han modificado. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que yo soy el que tenía 8 meses o 5 años o 12 o 20 o 30?
cómo podemos realmente aseverar eso categóricamente? No es real. Pero sí aceptamos que sí, yo he estado ahí. Yo he sido esa expresión en algún punto de algún punto de esa secuencia del tiempo eterno, ¿no? De la evolución. Pero mi ser reconoce eso, pero yo ya no soy eso. Entonces, ¿cómo puedo decir que yo he sido el de 5 años y ahora soy el que tiene 60 o 80 o 40 o 30 o 10? ¿Cómo podemos realmente afirmar eso? Es demencial. O sea, es un absurdo. Pretender aceptar eso es un absurdo, es una incongruencia. Pero lo que no es incongruente es que yo como observador he sido testigo de esas manifestaciones físicas de un automóvil. No sé si me explico. ¿No? ¿Comprendéis un poco la idea? Entonces tenemos que centrarnos en esta secuencia, ¿no? Y utilizar un poco la inteligencia analítica. Buddhi, que es una dice en la Gita, ¿no? Buddhi yoga. Buddhi y yoga significa Buddhi. Hay dos tipos de buddhi, de inteligencia. La inteligencia normal que se desarrolla en el ámbito material y después existe la inteligencia buddhi yoga que es analítica pero aplicada al ámbito metafísico o espiritual. Entonces, utilicemos esa herramienta o ese aspecto de nuestra inteligencia, ¿no? Una inteligencia buddhi yoga que nos vincula a través de un mecanismo de conocimiento espiritual y de práctica espiritual a ese plano de existencia superior, ¿no? Entonces aquí Prabhupada en el comentario explica que, por ejemplo, en las diferentes secciones de los Vedas, aquí menciona el Mundaka Upanishad, Sutasvatara Upanishad, que, bueno, explica aquí una analogía de que en un árbol hay dos pájaros. El árbol, digamos que es el cuerpo, representa el cuerpo, y los dos pájaros, uno a la partícula consciente de vida y otra a la superalma o esa entidad suprema. Uno es el que observa y orienta al otro pájaro que intenta identificarse con el árbol y que se cree parte del árbol y que desea y que subsiste en base a los frutos que el árbol facilita, ¿no? Entonces, es decir, aquí esta analogía que Srila Prabhupada o estos Upanishads que se mencionan aquí nos están intentando decir de que aunque tú estás dentro de ese cuerpo, no te identifiques con ese cuerpo. Entonces, simplemente tienes que ser un observador y utilizar ese cuerpo. Ese cuerpo tiene un propósito específico. Cada cuerpo, o sea, cada manifestación morfológica que nosotros observamos en este planeta tiene unos propósitos específicos, ¿no? Desde los cuerpos de los anfibios, pasando por todas las demás especies de vida, hasta el cuerpo humano, tienen unas funciones específicas, ¿no? Las especies de vida inferiores básicamente tienen la función de subsistir, subsisten. Pero el cuerpo humano tiene otra función mucho más elevada, superior, más relevante. Es decir, los astras, el conocimiento védico nos está diciendo, tú no estás aquí en ese automóvil de gama alta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para subsistir. Estás aquí con un propósito mucho más excelso, mucho más brillante. Es importante que comprendamos el propósito. Por ejemplo, en las empresas hay proyectos, se desarrollan proyectos y esos proyectos tienen un propósito. ¿De acuerdo? Pues poder tener un nicho más amplio dentro del mercado X comercial, poder acceder a un tipo de consumidores determinados, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo humano tiene un propósito brillante, excelso. ¿Cuál es? El propósito es vincularnos de nuevo con ese plano divino. Por eso, creo que es en el Taittiriya Upanishad dice Srimbantu Visve Amrita Putra Ayedamani Divyani Tastuhu. Dice, tú
partícula consciente de vida, que ahora estás residiendo en ese plano mutante de la materia, estás desconectado por completo de tu identidad espiritual y dice tú, esto es como un llamado de una exhortación, ¿no? Dice, tú no eres realmente un residente de ese plano. Aunque llevas muchísimo tiempo peregrinando por esas avenidas, ¿no? de la energía ilusoria que te han confundido, que te han deprimido, que te han amargado la vida, ¿no? Tanta adversidad, tanta turbulencia. No, despierta, ¿no? Porque tú en realidad eres un hijo, putra, de Amrita sea putra, putra no sé si significa, tú eres un hijo de qué, de Amrita, del plano de la inmortalidad. Entonces, focalízate, intenta indagar por todos los medios a tu disposición para que comprendas este llamado, ¿no? Este es un llamado que viene del plano, de ese plano del infinito. Dice, tú eres un hijo de ese plano. Tú perteneces por derecho a ese plano. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo del creador de ese plano y de este plano, pero el creador, el padre, digamos, ese eje central a través del cual gravita la existencia. ¿Pero qué tipo de existencia? Sachit Ananda, la existencia de la inmortalidad, del conocimiento perfecto y del éxtasis o de la bienaventuranza infinita. Tú eres un hijo por el hecho de ese plano. Entonces, esta sección de los Vedas, los Upanishads, son esa sección filosófica, metafísica, que intenta convencernos a través del razonamiento intelectual y teológico y filosófico de que comprende realmente quién eres. Entonces aquí Krishna, ¿no? Está diciéndonos, ¿no? que no te lamentes. ¿Por qué te estás lamentando por una secuencia, por un cambio, digamos, de automóvil, ¿no? Si todos estos que están aquí, por yo estar aquí presente, y esa es la gran prebenda que les dio a todos aquellos guerreros, todos ellos van a recibir un automóvil de la gama superior, de una gama muy superior a la que tienen ahora. ¿Y qué tipo de automóvil? Pues van a recuperar de nuevo su identidad espiritual, van a ser trasladados al mundo espiritual, a la dimensión donde yo resido eternamente, ¿no? Entonces, ¿por qué te lamentas por ello? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué tenemos tanto prejuicio, ¿no? De abandonar este cuerpo, ¿no? Entonces, por eso la vida espiritual es muy importante, ¿no? Vida espiritual significa cultivo de conocimiento y cultivo de prácticas. Un conocimiento, sabhyanam, significa el conocimiento aplicado a la práctica. Bhakti Yoga significa no simplemente una recopilación de información, sino que la verdadera práctica es en el mundo, en la vida, cuando cada día nosotros tenemos que enfrentarnos a la vida, a los diferentes escenarios que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Ahí es donde realmente vamos a integrar, vamos a ir comprendiendo todo este conocimiento que Krishna nos está explicando aquí en el Gita. Entonces, ¿quién nos está diciendo? Bueno, a ver, te acabo de exponer esta analogía y a ver si vas comprendiendo un poco lo que estoy intentando transmitirte, ¿no? Y entonces Krishna continúa. Dice, Nainan chindanti sastrani, nainan dahati pavaka, na chainan kladayanti apo, na sushayati marutaha. De nuevo, dice, ¿no? O sea, primero Krishna le está diciendo un traje nuevo, abandonas el viejo, o lo llevas o se lo regalas a alguien, o vas a un contenedor donde están recogiendo ropas y lo depositas ahí. Entonces a nosotros Krishna nos está diciendo, no te preocupes, que ese cuerpo que tienes ahora no va a sufrir ningún tipo de pérdida, ¿no? Ni de ningún tipo, porque vas a arrojarlo al contenedor de la naturaleza material, se va a reciclar y va a seguir formando parte de esa energía total material que es la que configura el universo, ¿no? La ley de la conservación de la energía, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, ¿no? Entonces, en base a
a este razonamiento lógico y filosófico, Krishna le está diciendo al alma, ¿no? Ahora dice, al alma nunca pueden cortarla en pedazos. Fíjate qué buen razonamiento nos está dando el profesor, la divinidad, Dios, como queráis llamarle. Dice, al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla. O sea, lo que tú eres en esencia, el principio activo, dice, ni el fuego, ningún elemento de la materia puede destruirla, ni el agua humedecerla, ni el viento marchitarla. Es decir, Krishna está aquí utilizando los 5 elementos más burdos, Maha Panchabhuta, que se dice en sánscrito, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter. Y de esos 5 elementos, esos elementos que Krishna está mencionando aquí, dicen, no pueden afectar ni en lo más mínimo, ni en lo más remoto a quien tú eres en realidad, a esa partícula consciente de luz, a ese observador imparcial. Es imposible. ¿Qué nos está diciendo? Es imposible. Imaginaros que nosotros estamos dentro, que existiese un mecanismo donde nosotros penetramos en el interior, nos cierran y entonces nos arrojan al fuego o nos arrojan al agua. O bien cuando hay por ejemplo, un huracán, ahí nos lanzan, ¿no? Que es una cápsula. Imaginemos que estamos dentro de una cápsula que es indestructible, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos elementos, todos estos cataclismos naturales, vamos a poder observarlos, pero no nos van a afectar. Entonces, digamos que análogamente, este cuerpo, claro, no es esa cápsula indestructible, porque este cuerpo es destructible, ¿no? Pero Cristo nos está intentando convencer. Dice, lo que tú eres no puede cortarse en pedazos. No existe. Ni ningún arma, ni puede el fuego quemarla. Es decir, ninguno de estos elementos pueden dañarte. Es imposible. Dice, ¿por qué? Porque es imposible. Porque tú eres una emanación de mí. Mamá iba soy lleva lo que lleva Buta Sanatana, que es ahí del capítulo 15. Si tú eres una partícula mía, yo soy indestructible, yo soy inmortal y eterno, tú, al emanar de mí, tampoco. O sea, también eres indestructible, eres inmortal. Perteneces al ámbito de la eternidad. El fuego tiene varias manifestaciones, el calor, el humo y las chispas. Pues nosotros somos esa chispa del fuego. Mientras permanecemos en contacto, la chispa permanece en contacto con el fuego, mantiene sus características ígneas de combustión. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Por qué te lamentas tanto, ¿no? Es decir, lo que está intentando transmitirnos a nosotros es no te centres tanto en lo externo. Todo este universo material está en una mutación constante. Es la naturaleza. Ha sido diseñado por Krishna de esta forma. Krishna nos está intentando convencer de que tú simplemente sé un observador imparcial y objetivo. No te identifiques. Si, por ejemplo, estamos en algún lugar y sucede algún tipo de accidente o de incidente más o menos peligroso, pero nosotros simplemente estamos a distancia y lo observamos, no nos va a afectar. No vamos a huir, ni tampoco emocional psicológicamente nos va a impactar. ¿De acuerdo? Nos va a afectar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es que seamos esos observadores y que comprendamos por lo menos filosóficamente y racionalmente lo que nos está diciendo. ¿Quién nos lo está diciendo? ¿Un catedrático de teología? ¿Un doctorado en filosofía? ¿Un científico en neurología? ¿O un científico de la ciencia médica? ¿O de la ingeniería? ¿O de la astrofísica? ¿O de la astronomía? ¿Quién nos está transmitiendo esta información? Es el Señor Supremo. Es el ingeniero cósmico, el arquitecto cósmico, que conoce perfectamente cómo funciona, pero hasta el más mínimo detalle, esta gran maquinaria cósmica.
es Él. ¿Podemos realmente aceptar eso? Bueno, pues esa aceptación depende del nivel de entrega, del nivel de confianza que cada uno de nosotros tengamos en el Señor Supremo. Unos lo aceptaremos un 30%, otros un 45%, otros un 75%, otros un 95% y otros un 100%. Entonces, en función de esa aceptación que tengamos, de esa confianza que nosotros depositemos en esta información que el propio Señor, el propio Krishna, la divinidad, Dios, nos está transmitiendo, pues vamos a ir realmente comprendiéndolo y aceptándolo. Pero esto es una decisión personal que cada uno tiene que tomar. Krishna jamás nos va a coaccionar, no nos va a presionar, no nos va a hostigar implacablemente. Simplemente nos está transmitiendo, utilizando unos símiles muy cotidianos para que nosotros lo comprendamos. Es como, por ejemplo, yo he visto alguna vez, ¿no? Por ejemplo, cuando he estado, por ejemplo, en la playa, vacaciones, y a un padre manteniendo un bebé, pues no sé, 1 año, 2 años, ¿no? en sus brazos, y entrar en el mar, y en ese instante el niño comenzara a gritar de pánico. Y todos los que estábamos ahí observando la escena, estaban en los brazos de su padre. No había nada que temer. Pero aún así entró en pánico. Entonces nosotros somos como esos niños, esos bebés, que estamos en pánico. No confiamos en Dios. Porque pensamos que, bueno, sí, Krishna dice Sujitan Sarva Bhutanam, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 5 del Bhagavad Gita, yo soy el mejor amigo de todo el sentido, todo lo que nos va a transmitir, ¿no? Para convencernos, pero aún así tenemos pánico. Pensamos, sí, vale, Krishna nos tiene en sus brazos, ¿y si me suelta? ¿Verdad? Ahí está la mente maquinando, ¿no? ¿Y si me suelta? Ahí viene la energía ilusoria. ¿Y si te suelta qué? ¿Recordáis la escena, el episodio cuando en Génesis Adán y Eva estaban en el jardín del Edén? El jardín del Edén significa que estaban en el plano espiritual, vivían en la dimensión espiritual. Y el Señor les dijo, de todos estos árboles frutales podéis comer porque, bueno, pues para que disfrutéis, ¿no? Y dice, pero este árbol que está aquí de la ciencia del bien y del mal, no, prohibido para vosotros. Y entonces llegó por allí alguien muy interesante, disfrazado de serpiente, que se desmaya. El energía ilusoria tiene infinidad de disfraces. Y hay una frase lapidaria, y la voy a citar literalmente. Y le dijo Maya, en la forma de la serpiente, con que Dios os ha dicho que no comáis de ese árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. O sea, cuestionando al Señor Supremo. Y esa es la función de Maya. La función de la energía ilusoria es constantemente generar dudas de la existencia del Señor Supremo, dudas para que no confiemos en Él. Así que te ha dicho que confíes en Él, que te entregues por completo a Él. Sarva Dharmam Pariteyan Manekan Saranam Braya. ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho eso? ¿Y tú vas a aceptar eso? Esa es la voz, el eco de la energía ilusoria. ¿Y tú vas a aceptar eso? ¿Y si te suelta? ¿Y si después de inducirte y llevarte a un lugar maravilloso, después te empieza a acosar implacablemente y hacerte la vida imposible? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a dejarlo todo en sus manos? ¿Cómo vas a dejar, o sea, cómo vas a ser tan insensato de dejarlo todo en sus manos? Todos estos son los mensajes y la voz de la energía ilusoria. Sin embargo, Krishna aquí nos está intentando convencer, ¿no?
de que tranquilízate, tranquilízate Arjuna, tranquilízate tú Yolanda, tranquilízate tú Sridhama, tranquilízate Malasachi, tranquilízate señor Pablo, tranquilizaos. ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué desconfiáis de mí? ¿Por qué? Entonces, es decir, ¿por qué desconfiamos? Porque somos una partícula, somos un átomo espiritual. Nuestra inteligencia es muy diminuta. Nuestra inteligencia está atrapada en la jurisdicción del espacio-tiempo relativo. Todos nuestros análisis, todos nuestros raciocinios, todo nuestro lógico sentido común está circunscrita a un ámbito muy, muy reducido. Pero más allá de esa circunferencia, desconocemos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de conocer cualquier cosa aquí? Si desconocemos lo que hay en nuestro cuerpo. La ciencia médica desconoce todavía esta maquinaria, este ordenador humano. Lo desconoce por completo. Incluso cada célula es un ordenador de lo más sofisticado, que ni siquiera el ordenador más sofisticado que hay en este planeta se puede equiparar, ni lo más remoto, a toda esa engranaje que cada célula tiene. Y cada célula es un ordenador independiente, individual y que es autónomo. Entonces, ¿qué conocimiento tenemos nosotros si esto lo trasladamos a la divinidad, que es el infinito, que es el arquitecto cósmico, que es el gran diseñador, que ha creado todo escenario inconcebible, incomprensible, por mucho que reflexionemos? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comprender y hasta cierto punto, quién es esa personalidad, ¿no? Que me está diciendo que no tengas perjuicios, que no sientas temor, porque tú estás más allá de ese traje que ahora mismo tienes, ¿no? Ese disfraz que ahora tienes. Vamos a leer el último por hoy, 2.24. O sea que en el próximo día quedamos en el 2.25. Achedyo yang yang adagyo jam akredyo shosha evacha nitya sarvagatastanur achalva jam sanatana. Dice, esta alma individual, aquí vemos como Krishna sigue describiéndonos quiénes somos. Lo que está intentando transmitirnos es esto es la característica de lo que tú en esencia eres. Entonces aquí dice, tú eres irrompible. Ahora imagínate a Krishna ahora, ¿no? Cogiendo un objeto, ¿no? O cogiéndote a ti, cogiendo a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces Krishna está estirándonos, nos está dando con un mazo, entonces ahora saca un lanzallamas, ¿de acuerdo? Entonces después que viene una pisonadora y Krishna nos lanza la pisonadora y la pisonadora pasa por encima de nosotros. Ahora vemos que viene un huracán y Krishna, ¿qué vas a hacer ahora conmigo? Y ahora Krishna coge y te arroja el huracán. Finalmente un tsunami. Un tsunami, Krishna dice, no te preocupes, que ahora te voy a arrojar al tsunami, y nos arroja al tsunami. Y entonces Krishna, ¿ves? ¿Qué te ha sucedido? Fíjate, para Krishna, ¿no? Qué frustración, ¿no? Y ahora dice, el alma está en todas partes. Sarvagata, ¿no? Sí, está en todas. ¿Qué significa que está en todas partes? Es decir, está en cada cuerpo. En cada cuerpo, en cada manifestación morfológica que nosotros observamos, ahí está el principio activo, ahí está la presencia, la partícula consciente de vida, la entidad espiritual que cada uno de nosotros. Dice, y es sempiterna, te está diciendo, eres eterno, eres inmutable, el alma no muta, el alma no cambia en algo, el alma siempre ha sido una partícula consciente de vida y siempre va a ser eso, no va a ser otra cosa distinta. Es inmóvil. ¿Por qué Krishna está diciendo que es inmóvil? Porque ahora nosotros estamos ocupando un cuerpo específico y no podemos trasladarnos a otro cuerpo, aunque yo lo quiera. Por ejemplo, bueno, ahora estoy un poco aburrido, me gustaría trasladarme al cuerpo de ese águila imperial. No puedes. Tú ahora mismo estás confiado en este cuerpo que cada uno tenemos. No podemos trasladarnos ahora mismo en este instante. Por eso dice que es inmóvil. Dice, y es eternamente la misma. Es decir, eres inmutable. Tú siempre vas a ser una partícula consciente de vida. Siempre.
Y entonces nada, ahí Krishna está ahora mismo muy agotado porque ha intentado con el secador secarnos, ha intentado con el lanzallamas incinerarnos, ha intentado con el agua, con los tsunamis, y no ha podido. Está agotadísimo. Krishna ahora mismo está muy agotado. Entonces vamos a finalizar aquí para que el Señor descanse, que se merece un descanso, ¿no? Después de toda esta información y todos estos experimentos en el laboratorio de la evolución espiritual, que es este universo, y está muy agotado. Entonces, vamos a expresarle nuestro agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, porque has tenido la paciencia, a pesar que nos has zarandeado de todas las formas posibles, pero no has conseguido fulminarnos ni pulverizarnos. Entonces, bueno, pues debemos estar agradecidos, ¿no? Que nos ha demostrado que no puede con nosotros. Imposible. Ha intentado pulverizarnos, ha sido imposible. Entonces, bueno, vamos a finalizar aquí, que el Señor descanse y el próximo día retomamos, le expresamos nuestro agradecimiento y ahora, pues, si hay algún comentario, pregunta, es el momento. A los parámetros conductuales de la conducta espiritual, ¿de acuerdo? O ofensas, vamos a hablar de las ofensas que se cometen contra los devotos. Esto es muy importante, esto es un aspecto sumamente importante para que nosotros podamos progresar. Si nosotros cometemos infracciones de tráfico, se nos va a sancionar, incluso se nos puede retirar el carnet de identidad. Eso tenemos que ser muy conscientes de ello. El Hare Bhakti Vilas es, digamos, que lo escribió Srila Sanatana Goswami y son los parámetros de conducta para todos aquellos interesados en progresar en el ámbito del servicio devocional, ¿no? Recordar que hay 3 niveles de evolución, el neófito, el intermedio y el superior, ¿no? A partir del estado intermedio al superior ya se les puede conservar devotos ya con cierta evolución, ¿no? Dice que esos devotos son muy magnánimos. Dice que, y sobre todo los del nivel superior, que son los devotos que están en un estado de perfección, dice que son muy magnánimos, purifican simplemente con su presencia, tienen el poder de destruir la contaminación material. Incluso se explica que cuando ellos acuden a los lugares de peregrinaje, tienen el poder de transmutar, de purificar todas esas reacciones pecaminosas que la gente ordinaria, los peregrinos, van allí para purificarse, ¿no? Para que todo ese cúmulo de actividades pecaminosas se diluya, ¿no? Por ejemplo, la gente viaja en la India, se zambullen en el Ganges, o si van a Brindavan, van a Brindavan, o van a Mayapur, o van a Jagannath Puri, o van a Dwarka, tantos lugares de peregrinaje que hay en la India, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de esta gente ordinaria, ¿no? Pues liberarse de las reacciones de sus transgresiones, ¿no? Entonces se dice que cuando un Vaishnava del nivel superior visita estos lugares, que hace, neutraliza, destruye por completo ese cúmulo de actividades, de reacciones transgresoras, ¿no? Krishna también explica en el Adipurana, ¿no? Dice, mi querida Arjuna, ¿quieres realmente saber quién es un devoto mío? Dice, Madhbhakta Puya Vyadika, un devoto verdadero mío es aquel que es un devoto de mi devoto. En realidad nosotros no somos devotos del Señor. Nosotros somos, digamos que, seguidores y desarrollamos un afecto, una atracción hacia los devotos de Krishna. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, todas estas grandes personalidades, ¿no? Nosotros somos seguidores de ellos. Pero de Krishna es imposible porque realmente no tenemos una conexión con él. Tenemos una conexión con él, sí, pero a través de sus devotos, ¿no? Ese es un poco el protocolo que el Señor ha establecido, ¿no? Dice aquellos devotos que están, estos son citas del Hare Bhakti Vilas, están por completo entregados a mí, que no tienen ningún tipo de afinidad con la materia, ni con este plano, ¿no? Ni tampoco, y están exentos de envidia, de soberbia,
que constantemente se dedican, ¿no?, a divulgar mis glorias por todo el mundo, ¿no?, y que nunca perjudican a nadie. Dice, entonces yo siempre estoy con estos devotos, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que es, dice, blasfemar a un Vaishnava, muy grave. Difamar a cualquier devoto, ¿no? Incluso aquellos que están en estado neófito. ¿Qué decir ya los que están en estado intermedio, en estado superior? Dice, muy grave, muy grave. Debemos de abstenernos de cometer esta ofensa. Porque esto puede contribuir a la destrucción de nuestra vida espiritual. Y Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, en el Chaitanya Charitamrita, en las instrucciones que le impartió a Sanatana Goswami en Benares durante 2 meses, hizo énfasis en la Vaishnava parada, en la ofensa, ¿no? Dice, Yati Vaishnava aparada utehati mata, upadevat chindet thara suki yayapat. Dice, él lo describe utilizando una analogía, ¿no?, de un elefante salvaje que entra en un jardín y lo destruye, lo arrasa por completo. Entonces, este es el efecto que podemos experimentar si nosotros ofendemos a otros devotos. Tenemos que abstenernos por completo. No simplemente a los devotos. Krishna, bajo ningún concepto, tolera. Es extremadamente intolerante a que nosotros ofendamos a ninguna entidad viviente, a ninguna criatura. A ninguna. ¿Por qué? Ahambhya Pradapita, Krishna dice, yo soy el padre de todas las criaturas que hay en el universo. Y un padre no va a permitir que ningún hijo aterrorice, acose o perjudique a sus otros hermanos. Bajo ningún concepto. Krishna no lo tolera. Y Krishna no perdona cuando se ofenden a grandes Vaishnavas. No perdona. Krishna lo explica en el Bhagavatam. No perdona. Krishna es supuestamente extremadamente compasivo y misericordioso, pero la Vaishnava parada no la tolera. Entonces, imprimamos esto con fuego en nuestra mente. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos cuando interactuemos con otros practicantes del servicio devocional. Extremadamente cuidadosos. Y para eso, ¿qué debemos de hacer? Siempre considerarnos nosotros en un nivel inferior. Siempre ser respetuosos, ser educados y darle todo ese respeto, considerarlos a ellos en un nivel superior. De esta forma nos vamos a proteger. Esto es una medida de autoprotección. Muy importante esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si hipotéticamente nosotros cometemos una ofensa, ofendemos a alguien, ¿no?, mentalmente, verbalmente o a través de nuestros actos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle perdón a esa persona, dirigirnos a él y expresar que por favor tenga la compasión, la misericordia de perdonarnos. Y si esa persona nos perdona, Krishna nos perdona. Si esa persona por el momento presente decide que no nos va a perdonar, estamos en graves problemas. Debemos de intentar por todos los medios de que nos perdone. Dice el Hari Bhakti Vilas, dice, si uno blasfema contra Vaishnava, pierde la riqueza, pierde la familia, o sea, todo el patrimonio, o sea, una ruina a nivel social, a nivel familiar, a nivel de salud, o sea, eso va a producir en nosotros efectos devastadores en todos los planos. Y si nosotros teníamos cierto nivel de evolución, lo perdemos. No lo perdemos, pero queda ahí en un estado de estancamiento, ¿no? Entonces, bajo ningún concepto, nosotros debemos de ofender a nadie, a ningún devoto, ¿no? Dice, hay 4 tipos de blasfemia, ¿no? Dice, encontrar defectos en los demás, en otros practicantes de servicio devocional, difamar a los demás y difamar, si vemos que algún devoto o algún practicante ha cometido un error, nosotros contribuir a
a incrementar y a divulgar ese error, a diseminar ese error o comentarlo con los demás, ¿no? Digamos que vemos a alguien que tiene algún tipo de, o comete algún error, o hay algún tipo de conducta, algún tipo de tendencia o hábito todavía que nos parece inapropiado, debemos abstenernos de eso. Esa persona, cada devoto está bajo la protección del Señor Supremo y Krishna se encarga de corregirnos a cada uno de nosotros. Y Krishna tiene un trato muy personalizado y tiene unas técnicas muy específicas y personalizadas para ir corrigiéndonos a cada uno de nosotros. Entonces, bajo ningún concepto seamos tan audaces, tan osados y tan ignorantes de implicarnos en este tipo de actividades. Muchísimo respeto. Veamos la parte positiva de esa persona, está sirviendo al Señor Supremo y el Señor Supremo se encargará de él. De hecho, la mejor política de protección, de autoprotección contra este tipo de ofensas es corrijámonos a nosotros mismos, ¿no? Corrijamos nuestra envidia, nuestra soberbia, nuestra lascivia, nuestra codicia, nuestro deseo de fama, prestigio, protagonismo. Eso es lo que tenemos que hacer, focalizarnos en transformarnos, ¿no? En transformarnos a nosotros mismos. O sea, bajo ningún concepto nunca censuremos ni la idiosincrasia ni las actividades de los demás. Y el Bhagavatam explica, nunca debemos ni elogiar ni tampoco difamar. Dice, pero de las dos opciones, siempre intenta elogiar a los demás. Y de esa forma vamos a estar protegidos. Y permanezcamos neutrales. En esos escenarios lo mejor es permanecer neutrales y no emitir ningún tipo de juicios. Como dice Jesús, ¿no? En el Evangelio de Mateo, no juzgues, no serás juzgado, no condenes, no serás condenado, perdonad y seréis perdonados. Eso es un poco la política y la actitud y la conducta que debemos de adoptar, ¿de acuerdo? Para autoprotegernos, para beneficiarnos espiritualmente y que Krishna y los Vaisnavas nos bendigan, ¿de acuerdo? Pasamos a la tercera sección, leemos de Bhaktisiddhanta, preguntas y respuestas y estamos en lo de asociación con los devotos, ¿no? Entonces, bueno, aquí un devoto le pregunta, ¿es la asociación con los devotos un elemento extremadamente esencial para nuestra conciencia de Krishna? Uno de sus discípulos, ¿no? Entonces, ahora responde Bhaktisiddhanta y dice, es extremadamente esencial prestar atención y anotar, asociarnos con el maestro espiritual y con los devotos que están por completo entregados al maestro espiritual. ¿De acuerdo? Dice, a no ser que nos asociemos con devotos como personas descualificadas como nosotros vamos a desarrollar y a comprender la conducta, el código de conducta adecuada de cómo servir al maestro espiritual. Nosotros necesitamos ejemplos ideales. Si no nos asociamos con devotos que están por completo dedicados al servicio y se han refugiado por completo en el maestro espiritual y que tienen una gran atracción hacia el canto del santo nombre y que están determinados en el servicio del Señor, nunca podremos focalizarnos en los pies del loto del maestro espiritual, ¿no? Y de esa forma nunca vamos a comprender que el maestro espiritual es nuestro máximo benefactor. No vamos a comprender que el maestro espiritual está al mismo nivel que el Señor Supremo. Y no vamos a desarrollar la tendencia de servir al maestro espiritual. Si los devotos fidedignos que se han refugiado y que siguen estrictamente las enseñanzas del maestro espiritual
devotos que siguen al maestro espiritual estrictamente y que se han entregado por completo a ello, y nosotros no desarrollamos esa conducta, dice, nosotros podemos perder esa conexión que tenemos con el maestro espiritual. Es decir, vamos a ser despojados de esa gran gema preciosa que Cristo nos entregó. Entonces esto es muy importante, ¿no? Que es muy importante, extremadamente importante, reitero, asociarse con esos devotos. O sea, estamos hablando de devotos ya de un nivel intermedio, nivel superior. Con esas personas son las que nosotros tenemos que asociarnos, interactuar, ¿no? Porque ellos realmente están interesados en nuestro beneficio espiritual, que progresemos espiritualmente. Entonces, la verdadera asociación es cuando nosotros implementamos las instrucciones que recibimos de ellos en nuestra vida, ¿no? Otra pregunta dice, ¿es posible servir al Señor Supremo por nuestra propia cuenta? Y entonces la respuesta dice, ¿cómo podemos nosotros servir de forma caprichosa o sin el apoyo de aquellos a quien el Señor ha designado como sus servidores personales? Dice, aquellos que desean la religiosidad, el desarrollo económico, la gratificación sensual o la liberación. Dice, ellos no son servidores del Señor. Además, hay algunos que simplemente son impostores, son farsantes, ¿no? Hacen como una manifestación de servicio al Señor, pero lo único que desean de Él es que les bendiga para ellos disfrutar de los deleites sensuales, ¿no? Dice, este tipo de personas tampoco pueden ser servidores del Señor. Dice, ¿cómo es posible nosotros servir al Señor si nos asociamos con este tipo de gente mundana? Dice, las almas condicionadas nunca pueden focalizarse o desarrollar atracción por las instrucciones del Señor Supremo. ¿Por qué? Dice, porque están muy identificados con el mundo material. No es posible. Dice, un materialista siempre está ocupado, inmerso en temas materiales. Por eso los sastras nos prohíben que no nos asociemos con ellos. Y Mahaprabhu también lo explica en Chaitanya Charitamrita, ¿no? Las instrucciones que le dio a Sanatana Goswami. Asat Sanga Tyaga e Vaishnava Achara Estri e Sangi Eka Asadu. Krishna Bhakta Ara. Dice, un devoto bajo ningún concepto debe asociarse con aquellas personas que tienen una gran atracción hacia el sexo opuesto, ni tampoco asociarse con el sexo opuesto, a no ser que uno viva con su esposa, ¿no? Con su esposa, ¿no? Entonces, dice, es nuestro deber permanecer en contacto con la verdad absoluta constantemente, no una vez al año, no una vez al mes, no una vez a la semana, no una vez al día. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, dice, es nuestro deber permanecer en contacto con la verdad absoluta. Dice, la asociación Vaishnava despierta en nosotros una tendencia positiva y constructiva para servir al Señor. Un devoto es una persona que cuando nosotros interactuamos con él tiene el poder de destruir por completo, de pulverizar nuestra afinidad hacia la materia y nuestra tendencia a especular. ¿De acuerdo? Entonces dice, ¿cómo nos asociamos con los Vaishnavas? Atención, anotación, ¿cómo nos asociamos? Escuchando sus instrucciones. Esa es la verdadera asociación. Dice, cualquier tipo de información que nosotros recibamos de otras fuentes, pero que no sea de los devotos, dice, es extremadamente perniciosa y es una mala asociación.
Sin embargo, cuando nosotros escuchamos a los devotos, tenemos que interactuar y escucharlo con humildad, con sumisión. De lo contrario, toda esa información que vamos a recibir no va a ser infructuosa, ¿no? Porque vamos a estar inmersos en nuestro ego y en nuestra fortaleza de no me entrego, no lo acepto. Es decir, hay una actitud desafiante, ¿no? Constantemente cuestionando, ¿será? ¿No será? Entonces esto no es adecuado. Todo lo que nosotros recibimos de los devotos, estamos hablando de devotos fidedignos, ¿no? que son practicantes, que vemos que su conducta, que su conocimiento, que tienen una larga trayectoria en el servicio opcional, debemos de aceptar lo que ellos nos transmiten. Porque quieren lo mejor para nosotros. No tienen su único interés es beneficiarnos, nada más. No necesitan absolutamente nada de nosotros, sino beneficiarnos, que nosotros vayamos desarrollando cada vez más afinidad, más afecto, más atracción por el Señor Supremo. Y gradualmente, en la medida, es un vector, ¿no? En la medida que nos vamos incrementando esa atracción, ese afecto, esa conexión con el Señor Supremo, simultáneamente o gradualmente, pues vamos desarrollando indiferencia hacia el mundo material, no simplemente hacia el mundo material, sino hacia los residentes del mundo material. Bueno, pues finalizamos aquí, página 18, pregunta, ¿cuán extremada e importante es la asociación con los devotos? Pero no es la asociación física, sino es una asociación de recepción de conocimiento, ¿no? Recepción de conocimiento. Entonces, esas personas que nos transmiten esta información tan valiosa, tan extraordinaria, ¿no? Pues mínimamente tenemos que desarrollar un sentimiento interno de gratitud por ellos, ¿no? Es decir, gracias, ¿no? Porque no tenemos que tampoco comunicárselo, pero internamente sí debemos sentirnos agradecidos, afortunados, privilegiados, porque gracias a ellos estamos recibiendo, es decir, la voz de la trascendencia, la voz del infinito, la voz del Señor Supremo, llega a través de nosotros, a través de ellos. Ellos son los portavoces genuinos, ¿no? Y los servidores leales, incondicionales de Dios. Bueno, ¿hay algún tipo de comentario, de pregunta al respecto? Que los prabhus, los maestros, en una de sus últimas clases que impartió Bhaktisiddhanta, se dirigió a sus discípulos como maestros. Les dijo, todos vosotros sois mis maestros, porque de cada uno de vosotros cada día aprendo algo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, el maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, quien es una manjari. En el mundo espiritual él es Nayanamani Manjari. Imaginaros. Considera a sus discípulos maestros. De hecho, también dijo, ¿no? Dice, yo no tengo discípulos. Simplemente estoy adiestrando a futuros maestros. Estos son los Vaisnavas. Un Vaisnava, un verdadero devoto. Nosotros tenemos que recordar que nosotros no somos devotos. Somos practicantes del servicio devocional, sadhakas. Esa es nuestra identidad. Los Vaisnavas son grandes personalidades, son muy queridos por Cristo. Entonces, si ellos se sienten de esta forma, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? Incluso el gran biógrafo de Chaitanya Mahaprabhu, Srila Krishna Kaviraj Das Goswami, él dijo, Jagai Madai Haite Munishe Papishta Purishe Rakita Haite Munishe Lagishta. Dice, yo soy más degradado, más caído que Yagai y Madai, ¿no? Que eran dos grandes transgresores, o sea, eran la personificación de Kali Yuga, o sea, de lo que es la transgresión de todos los principios regulativos.
Y dice, yo soy más insignificante que un gusano en las heces. Y cuando ellos expresan esto, esto no es algo para quedar bien, lo sienten de verdad, ¿no? Entonces, todas estas grandes almas, ¿qué podemos decir ellos, no? Elogiarles, alabarles. ¿Para qué? Para que nosotros purificarnos y que ellos nos bendigan, porque ellos viven. Ellos no, aunque no están aquí, pero ellos están presentes y ayudan de forma invisible a aquellos sádakas o practicantes del servicio devocional que son sinceros, que son íntegros, que son humildes. Ellos están ahí. Ellos están ahí, siempre pendientes, ¿no? Y ayudándonos, ¿no? En los momentos adversos, la tribulación, el tsunami psicológico, emocional, Maya, viene, ¿no? A, a probar nuestra determinación, ¿no? Pero sí están ahí, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, pues cuán importante es valorar todo esto y cuando cualquier devoto, ¿no? Ya no estamos hablando de los grandes, nos transmite algún tipo de información, gratitud interior y gracias, gracias Krishna, que mira, lo que tú no, nos estás transmitiendo está a través de esta persona, ¿no? De este devoto, ¿no? Y de esta forma siempre vamos a estar protegidos, nos van a bendecir y el Señor nos va a bendecir. Y las bendiciones de los devotos, en el cuarto canto del Srimad Bhagavatam, en la vida de Dhruva Maharaj, Prabhupada explica en el comentario, dice, por la bendición de los Vaisnavas todo es posible, todo. Si un Vaisnava nos bendice, Vaisnava ya que tenga cierto nivel de evolución espiritual, el Señor nos va, la bendición del Señor viene, es la consecuencia, también Él nos va a bendecir. Porque Krishna le pertenece a los devotos. Krishna se pone en manos por completo de los devotos y los devotos se ponen en manos por completo del Señor Supremo. Esta es la interacción no tan extraordinaria y tan inconcebible que hay entre ellos, ¿no? Bueno, amados Prabhus, maestros, si no hay preguntas y comentarios, finalizamos. Muchísimas gracias por vuestra atención y que Krishna os bendiga espiritual y materialmente. Os lo digo de todo corazón, que el Señor os bendiga. ¿De acuerdo? Que os bendiga a todos, a todos. Y recordar, orar de noche. Orar de noche antes de ir a descansar. Krishna es nuestro Padre, está atento y le gusta cuando le expresamos de noche, ¿cómo fue tu día? Krishna de noche nos dice, a ver, estoy aquí a tu lado. Explícame cómo fue tu día, a ver si te puedo ayudar en algo o si quieres que te ayude. Krishna está ahí, no es alguien distante, impersonal. Krishna es muy personal. Krishna ama estar con el escucharnos. Mira, Señor, que ahora mi padre, mira que mi hermana, mira que el jefe, mira que el compañero de trabajo, mira que mi esposa, mira que... Krishna le encanta que le revelemos, que dialoguemos con él. Ayúdame, Señor. Mira, Señor, que necesito un coche nuevo. Señor, necesito que aumente. Sí, no pensemos que Krishna nos ayuda. Si tú le pides a Krishna, Krishna te va a ayudar. Porque a lo que más le encanta a un padre es ayudar a sus hijos. No pensemos que Krishna, no, es que Dios sí, los devotos puros, que no. Que Krishna está ahí para ayudarnos, que nos escucha, que es muy sensible. Entonces tenemos que sensibilizar a Krishna. Primero le glorificamos. Señor, tú eres tan grande, tú eres maravilloso. Y después empezamos a comentarle nuestras problemáticas, del tipo que sean. Y vamos a tener paz y vamos a dormir muy bien. Y pidámosle, Señor, ayúdame, por favor, ten misericordia, apiádate de mí, necesito que hagas esto por mí. Mira que estoy enfermo, Señor, sana este cuerpo para que no sea un obstáculo y te pueda servir con plena energía, con plenitud de conciencia. ¿De acuerdo? Orar. Además es uno de los 9 procesos de servicio devocional que explica Prahlada Maharaj en el 7º canto, ¿no? Savanam Kirtanam, Vishnu Smaram Padasevanam, Archanam, Vandanam. Vandanam dice, oración. Entonces, la oración es muy importante.
Es una herramienta muy poderosa. Practicar la oración, no simplemente cantar el Mahamantra. Reservar ese momento íntimo en la noche, ¿no? Para estar con el Señor, con tu Señor. Es tu Señor, no es tu Padre, es tu mejor amigo. Sujitan Sarvabhutanam, dice Krishna en la Gita. Yo soy tu mejor amigo. ¿Dónde está el problema? A ver, cuéntame qué te sucede. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que haga por ti? Tenemos que tener esa confianza que Él me va a escuchar y me va a bendecir. Tenemos que tener esa confianza, esa convicción. Me va a bendecir, Señor, necesito esto, ayúdame, por favor. Ten misericordia de mí. Pero tenemos que orar y expresárselo de corazón, hay que sentirlo. No mentalmente, sino sentir. ¿De acuerdo? Bueno, queridos, muchísimas gracias. Y nada, finalizamos hoy aquí. Que tengáis un resto de sábado y de fin de semana de lo más constructivo y positivo. Y nos vemos, si el Señor quiere, la próxima semana. Muchísimas gracias, Prabhu. Muchísimas gracias.